Bien, buenos días a todos. Es bueno verlos a todos bien despiertos esta mañana. Es mucho más difícil comenzar a las 8 que a las 9. Así que estamos reevaluando esto y puede que el próximo año comencemos a las 9, si es que todavía estamos aquí y no estamos en el reino. De todas maneras, ahora vamos a comenzar nuestro estudio del capítulo 7. Estamos en la página 181 de nuestro manual. Página 181. Y no vamos a poder revisar todo en una clase. Vamos a tomar 2 clases para estudiar este capítulo. Y luego 2 sesiones esta tarde para revisar en una sesión el próximo capítulo. Y luego comenzaremos con el capítulo. Y luego vamos a revisar Apocalipsis capítulo 10. Así que nos vamos a tomar todo el día de hoy y el día de mañana para estudiar el interludio, Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11. Tengamos ahora una palabra de oración para comenzar. Y luego iremos directamente al estudio. Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la vida hoy. Te agradecemos por el privilegio de abrir tu palabra libremente y descubrir tu voluntad para nosotros. Te pedimos que nos bendigas en el estudio de hoy y que tu Espíritu Santo esté presente con nosotros para iluminar nuestras mentes, para abrir nuestros corazones y para empoderarnos para dar testimonio por ti. Gracias, Padre, por oír nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al principio de la página 181. Apocalipsis 11, verso 2. Probablemente te estés preguntando por qué comenzamos nuestro estudio en Apocalipsis 11 y verso 2, porque vamos a encontrar que este verso 1 pertenece al capítulo 10, lo que se convertirá en algo más claro a medida que avanzamos. Así que mantengan este asunto en su mente, que Apocalipsis 11, verso 1 debería ser la conclusión del capítulo 10. Así que la división del capítulo está en el lugar incorrecto. Así que vamos a comenzar en Apocalipsis 11, verso 2. Leamos ese verso. Vamos a ir verso por verso a través de Apocalipsis 11 en las siguientes 2 sesiones que vienen. Dice aquí en Apocalipsis 11, verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, hay varias preguntas que tenemos que hacernos acerca de este versículo. Las preguntas están en esta página. Primero que todo, ¿cuál es el significado del patio en este verso? ¿Cuál es el significado del patio? Segunda pregunta, ¿por qué el ángel le manda a Juan a no medir el patio del templo? ¿Por qué le dice que mida el templo, pero no su patio? Pregunta número 3. Daniel 8, del 10 al 13, que debería estar fresco en nuestras mentes porque fue la lección de la escuela sabática la semana pasada, se refiere a pisotear el santuario y al ejército, e interferir con el trabajo del príncipe de los ejércitos. En Apocalipsis 13, verso 5, habla de la blasfemia del tabernáculo en el cielo y de los que adoran ahí. ¿Estas acciones tienen algo que ver con la medida del templo? En otras palabras, ¿hay alguna relación entre Daniel 8 y Apocalipsis capítulo 11, verso 2? Número 4. ¿Qué representa la santa ciudad en este verso? ¿Qué representa la santa ciudad? La santa ciudad es pisoteada. Pregunta número 5. ¿Quiénes son los gentiles que pisotean la santa ciudad? Pregunta número 6. ¿Cuándo el periodo de 42 meses comienza y termina? Pregunta número 7. ¿Están los 42 meses en el pasado o en el futuro, como muchos están enseñando en la iglesia adventista estos días? Y número 8. ¿Dios le da el patio del templo a los gentiles antes que la medición del templo comience o después que la medición del templo comience? ¿Están entendiendo estas preguntas? Ahora, tenemos estas preguntas. Vamos a responder estas preguntas. Daniel y Apocalipsis se refiere a los 1260 días en diferentes formas y con diferentes énfasis. Y tú tienes ahí en Apocalipsis, de hecho, en la siguiente página,
vas a ver que hay muchos lugares en que los 1260 días son mencionados. En Daniel 7, el énfasis recae sobre lo que el sistema papal hizo en el mundo durante los 1260 años. En otras palabras, las acciones del cuerno pequeño, que blasfema a Dios y persigue a los santos de Dios, y pensó que podía cambiar la ley de Dios, etc. Así que el foco de Daniel 7 es en las acciones del cuerno pequeño, por tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 12, donde se menciona el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y también los 1260 días. Ahí el foco central es Satanás persiguiendo al pueblo de Dios. Tú sabes que la mujer huye al desierto porque el dragón iba detrás de ella. Así que el foco es sobre Satanás persiguiendo a la iglesia. En Apocalipsis 13, el énfasis es diferente. En Apocalipsis 13 se nos dice que la bestia ataca al nombre de Dios y a aquellos que habitan en el cielo, y al santuario celestial y a los santos del santuario celestial. Así que Apocalipsis 13, el énfasis es en el ataque al santuario y a las huestes del santuario. Ahora, Apocalipsis 11, el cual menciona los 1260 días y los 42 meses, el énfasis cae sobre el ataque a la palabra de Dios. Tú tienes aquí estos periodos en Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 11. Y el mismo periodo de tiempo es mencionado en todos esos lugares, pero el énfasis en cada tiempo es diferente. Ahora, Ellen White hace una conexión definitiva aquí entre lo que el papado hizo con la Biblia durante los 1260 años, y a propósito, esta es la cuarta trompeta, ¿cierto? 1260 años es la cuarta trompeta. Y los eventos de la Revolución Francesa. ¿Qué trompeta es esa? Es la quinta trompeta. La obstaculización de la Biblia y la prohibición de la Biblia por parte del papado durante los 1260 años llevó a la ignorancia espiritual y que luego explotó en la Revolución Francesa y llevó a los revolucionarios a crucificar a los dos testigos o a la Biblia. ¿Está esto claro? Nota esta declaración de Ellen White que leímos ayer. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de ¿qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Ella vincula los 1260 años con la Revolución Francesa? Sí. Y en la segunda declaración se hace mucho más claro. El romanismo había principado la obra que el ateísmo, ¿qué? Se encargaba de concluir. Así que tenemos que estudiar estas dos trompetas juntas. Durante la cuarta trompeta tienes el comienzo del trabajo en contra de la Biblia. En la Revolución Francesa tú tienes la conclusión del trabajo en contra de la Biblia. Ella continúa. La política de Roma se debía a la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Ahora, esta es una importante secuencia. En Daniel 8 se ve lo que Apocalipsis 11, verso 2 hace eco. Daniel 8 nos dice, ahora vamos a ver lo que dice Daniel 8 primero. Daniel 8 nos dice que el cuerno pequeño pisotea ¿qué? El santuario y aquellos que adoran ahí. Y quitó el continuo, que ya habíamos estudiado. Una palabra que describe el trabajo del sacerdote en el corazón del lugar santo. Ambos, Daniel y Apocalipsis, usan la palabra ¿qué? Pisotear, que se relaciona con el santuario. El pisotear el santuario, las huestes y el continuo ocurren a través de los 42 meses. Y luego, al final de los 2300 días, el proceso de limpiar el santuario comienza. Así Daniel describe una clara transición del servicio continuo al ¿qué? Al servicio anual. Y así lo mismo pasa con Apocalipsis 11. Así vemos que Daniel 8 y Apocalipsis 11 son paralelos. Por los 1260 años, Dios permite que los gentiles, y los gentiles son equivalentes ¿a qué? Al cuerno pequeño, ¿cierto? Al cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8. Dios permite a los gentiles que pisoteen la ciudad de Jerusalén.
así como la verdad revelada por los dos testigos. Y entonces, después de este periodo, Dios comenzaría ¿qué? La medida del lugar santo y aquellos que adoran ahí. ¿Están viendo el paralelo? Así que en Daniel 8, después de pisotear a las huestes del santuario y sacar el continuo y todo eso, ¿qué pasa con el santuario? Es limpiado. En Apocalipsis 11, después que los gentiles pisotean el santuario y aquellos que adoran ahí, etc., luego el templo es ¿qué? Medido. Así que la limpieza es lo mismo que ¿qué? Que medirlo, ¿ok? Ahora continuemos. Así que hay un vínculo cercano entre Daniel 8 y Apocalipsis 11, 1 y 2. En Daniel 8, después de pisotear al príncipe de las huestes y al santuario por 1260 años, el proceso de limpieza del santuario comienza. En Apocalipsis 11, los gentiles pisotean Jerusalén y luego el templo es medido. ¿Está este punto claro? La limpieza del santuario es lo mismo que ¿qué? Que medir el santuario. En Daniel 8, el cuerno pequeño pisotea el santuario, la hueste, los que adoran ahí, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 11, los gentiles pisotean el santuario, aquellos que adoran ahí, y entonces al final el templo es medido. Así que la limpieza del santuario es lo mismo que la medida del templo. Encontré una interesante declaración de Albert Barnes. Una declaración muy, muy interesante. Él no fue adventista. Por supuesto, él fue un antiguo comentador. Me gustan los comentadores antiguos porque ellos comentan la Biblia y no hablan un montón de cosas psicológicas y tú sabes, asuntos de autoayuda, etc. Ellos realmente van al texto bíblico. De hecho, él suena casi como un adventista aquí. Noten. Esto, como hemos visto, significaría propiamente que se debía hacer una separación entre lo que era la verdadera iglesia y lo que no lo era. Esto es medir el templo a propósito, aunque pudiera parecer que pertenecía a ella. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que la medida del templo significa una separación que fue hecha entre la verdadera iglesia y de lo que no era la verdadera iglesia. Así que la falsa iglesia puede parecer que pertenece a la verdadera iglesia. ¿Están conmigo? En otras palabras, va a haber una separación entre los verdaderos creyentes y los creyentes falsos. Eso es todo el significado de lo que es medir el templo. Él continúa. El uno debía medirse o estimarse. El otro debía quedar afuera, como no perteneciente a eso, o como perteneciente a los gentiles, o al qué? Paganismo. La idea sería que, aunque profesaba pertenecer a la verdadera iglesia y a la adoración de Dios, sin embargo merecía ser caracterizada como ¿qué? Paganismo. Ahora bien, esto se aplicará con gran propiedad de acuerdo con todas las nociones protestantes. No sería así hoy en día con los protestantes. Ahora bien, esto se aplicará con mayor propiedad de acuerdo con todas las nociones protestantes, a la manera en que los reformadores consideraban el papado, y debería ser considerado en todo momento. Afirmaba que la verdadera iglesia, él está hablando del cuerno pequeño, pero él no lo sabe. Así que muchas gracias. Afirmaba ser la verdadera iglesia y a los ojos de cualquier observador parecía pertenecer a ella. ¿Están entendiendo quiénes son los gentiles aquí? Tanto como el atrio exterior parecía pertenecer al templo. Sin embargo, tenía las características esenciales del ¿qué? Paganismo, y por lo tanto debía ser excluida o descartada por no pertenecer a la verdadera iglesia. Y luego él continúa con esta impresionante declaración. ¿Puede alguien dudar de la veracidad de esta representación aplicable al papado? Casi todo lo que era único a los antiguos sistemas paganos de religión se había introducido en la comunión romana. Y un forastero de Roma vería más cosas que lo llevarían a sentir que estaba en una tierra pagana que en tierra donde prevalecían las doctrinas puras del cristianismo y donde se celebraba el culto que el Redentor ha designado para establecerlo en la tierra. Esto era cierto no solo en la pompa y el esplendor del culto, y en las procesiones y ceremonias importantes,
sino en el culto de las imágenes, en el homenaje a los muertos, en el número de los días festivos, en el hecho de las estatuas erigidas en la Roma pagana, en honor a los dioses que habían sido consagrados al servicio de la devoción cristiana y a los apóstoles, a los santos y a los mártires, y en las túnicas del sacerdocio cristiano derivadas de lo que se usaban en el antiguo culto pagano. ¿Están entendiendo este punto? El papado clama ser la verdadera religión. El cuerno pequeño clama servir al Señor, pero no lo hace. Y él continúa. La dirección era que, al estimar a la verdadera iglesia, ¿qué significa estimar? ¿Cuál es un sinónimo de esa palabra? Juzgar, eso es cierto. Al estimar a la verdadera iglesia, ésta debía ser excluida o expulsada. ¿Quiénes son los que no se miden al final de los 42 meses? Aquellos que profesan ser siervos de Cristo, pero que no lo son. Sigamos. La dirección era que, al estimar a la verdadera iglesia, ésta debía ser excluida o expulsada. Y, si esta interpretación es correcta, el significado es que la comunión católica romana, como cuerpo organizado, no debe ser considerada como parte de la verdadera iglesia. Una conclusión que es inevitable si los pasajes de las Escrituras que comúnmente usan los protestantes se aplican correctamente. Determinar esto y separar de él a la verdadera iglesia fue una parte no pequeña de la obra de la Reforma. Así que él dice que la separación fue hecha por la Reforma. Aquí es donde él se sale un poco del camino. ¿Fue la separación hecha? Es después de los 1260 días y se hace en el santuario celestial en el juicio investigador. Pero él se acercó bastante a lo correcto, en lo que él escribió. Eso es verdad. No hay ningún protestante que escriba así hoy en día, porque estamos viviendo en tiempos diferentes. Estamos viviendo en tiempos de ser políticamente correcto. Continuemos. En Apocalipsis 11, verso 1, el ángel transportó a Juan en una visión a 1844 y le dijo que midiera el templo y aquellos que adoraban en él. Este es el verso que pertenece al capítulo 10, verso 1 del capítulo 11. Así que el ángel le dice a Juan que mida el templo y aquellos que adoran ahí. Sin embargo, el ángel le dice en el verso 2, no midas al patio donde los gentiles adoran, porque les fue dado. Escuchen, no es que se les dará, sino que se les ha dado a ellos. Una vez más, volvamos atrás. No se les va a dar en 1844 en adelante, sino que se les ha sido dado. ¿Desde cuándo hasta dónde? Desde el 538 a.C. hacia adelante. Una mejor traducción del griego de la palabra edose, que es dado. Es un aoristo, que significa que está en tiempo pasado. Es un pasivo indicativo. Alguien les está dando el poder para que puedan hacer eso. Una mejor traducción de la palabra griega edose es fue dado. Es importante destacar, fíjense que esto es significativo. Revisé cuántas veces aparece esta palabra en la Nueva Versión Internacional. Y la mayoría de las veces en que esta palabra aparece en la Nueva Versión Internacional es traducida como se le dio. Solamente en esta ocasión, la Nueva Versión Internacional traduce esta palabra en tiempo perfecto. Se le ha dado. Esa es una diferencia significativa. Continuemos. El tiempo del verbo claramente indica, este es un párrafo muy importante, que Dios le dio el patio a los gentiles ¿cuándo? ¿Después que el proceso de medida comenzara o antes? Antes que comenzara el proceso de medida del templo. Digámoslo de otra forma. Dios le dio el patio a los gentiles. Ellos pisarían el templo de la Santa Ciudad por 42 meses. Y después de eso, el ángel le dijo a Juan que midiera el templo y a sus adoradores. ¿Están entendiendo este punto? Es críticamente importante. Es importante entender que el capítulo 11, verso 1, pertenece al capítulo 10 y es la conclusión del capítulo 10. Y ustedes notarán de la traducción del lenguaje actual de Apocalipsis 11, 2 y 3, captura la correcta traducción de la palabra edose y lo traduce de esta forma, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas. ¿Por qué? No midas el templo porque fue dado. ¿Cuándo fue dado?
En el año 538, correcto. Porque ha sido entregado a las naciones, que es lo mismo que los gentiles, y la santa ciudad, ¿qué? Está en tiempo futuro. Y éstas pisotearán la santa ciudad por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. ¿Están entendiendo este punto? Así que, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue el patio dado a los gentiles? En el 538. Y entonces, ¿ellos van a hacer qué? Ellos van a pisotear la santa ciudad. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. ¿Y entonces qué va a pasar? Después de eso, ¿el templo sería qué? El templo sería medido. En otras palabras, el patio fue dado a los gentiles en el pasado, y la medición del templo toma lugar después de eso. Tienen un pequeño gráfico aquí arriba en la página 185 que ilustra esto. En la esquina izquierda tú puedes ver el patio. A Juan se le dice que no mida el patio, porque fue dado ¿en qué año? Fue dado en el 538 a los gentiles. Como el mismo Albert Burns dice que pasa durante el periodo de dominio papal. Y entonces, por 42 meses, los gentiles van a hacer ¿qué? Van a ir a pisotear Jerusalén en tiempo futuro. En 1798, ¿qué pasaría con el cuerno pequeño? Perdería su poder. Y entonces en 1844 se comenzaría ¿qué proceso? La medida del templo comenzaría. ¿Está eso claro? Ok, bien. Hablemos del significado de Jerusalén y del templo. En el Nuevo Testamento, ambos, Jerusalén y templo, representan al pueblo fiel de Dios en la tierra. Ahora, aquí tú tienes una serie de pasajes que prueban ese punto. No tenemos el tiempo de analizarlos, cada uno de ellos, pero veremos algunos de estos puntos. Pero veremos algunos de estos puntos a medida que avanzamos con el estudio. Así que vamos a saltar algunos de estos textos particulares. Espero que ustedes puedan leerlos después. Noten que el ministro presbiteriano aquí, Albert Burns, escribió: él entendió que la santa ciudad, Jerusalén, se consideraba sagrada para Dios como su morada en la tierra y como la morada de su pueblo. Y nada era más natural que usar el término para representar ¿qué? Representar a la iglesia. Así que, ¿qué significa santa ciudad o Jerusalén en Apocalipsis 11, verso 2? ¿Representa qué? Al pueblo de Dios. Vamos a comprobar esto unos textos más adelante. Esta declaración tiene una implicación significativa, porque si la santa ciudad y el templo aquí representan a la iglesia, entonces en Apocalipsis 14, verso 20, ¿tú te acuerdas que en Apocalipsis 14, verso 20, hay caballos que pisotean el lagar afuera de la santa ciudad? Así que si la santa ciudad en Apocalipsis 11, verso 2 representa a la iglesia, entonces, ¿qué sería lo que está fuera de la ciudad, donde los impíos se reúnen en el lagar sobre los cuales los caballos pisan? ¿Qué sería representado por la ciudad ahí? La iglesia. Significa que los impíos van a intentar ¿qué? Destruir al pueblo de Dios. Y Jesús, con los caballos del cielo, va a venir a ¿qué? A pisotear en el lagar y liberar a su pueblo. Esta declaración tiene grandes implicancias porque si aquí la santa ciudad y el templo representan a la iglesia, entonces Apocalipsis 14, verso 20, la ciudad que los malvados rodean debe representar ¿qué? La iglesia también. Entonces el escenario se ve así. Durante los 1260 años, Dios permite a los gentiles pisotear la santa ciudad y el templo. Pero en Apocalipsis 14, verso 20, y también capítulo 19, verso 14 y 15, el Señor pisoteará a los gentiles o las naciones que se han reunido alrededor de la iglesia del tiempo del fin con la intención de destruirla. Esto provee evidencia de que el Señor va a pisotear a aquellos que pisotean a su pueblo durante los 1260 años. Así que, ¿qué hicieron los gentiles durante 1260 años? Persiguieron a los santos, pisotearon al pueblo de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Dios va a hacer qué? Dios va a pisotearlos a ellos. Esto ayuda a explicar cómo la Babilonia del tiempo del fin recibirá el doble de qué? El doble de lo que ella dio.
Ella pisotea al pueblo de Dios y Dios pisoteará sobre ella. En Apocalipsis 11, verso 2, los gentiles se ven en contraste ¿con qué? Con la santa ciudad. De la misma manera en que Daniel 7, los santos están en contraste ¿con qué? Con el cuerno pequeño. Y en Apocalipsis 11, el contraste con la bestia. Cuando la Biblia habla acerca de Jerusalén, siendo angustiada por los gentiles, esto no está hablando de un edificio de ladrillos, sino que la ciudad representa a las personas. ¿Están conmigo? Ahora avancemos en esto. En Daniel 1, 1 y 2, se nos dice que Nabucodonosor tomó Jerusalén cautiva. ¡Wow! Él debió haber tenido tremendos carros para llevar Jerusalén cautiva. Así que, ¿qué significa cuando dice que él tomó Jerusalén cautiva? Esas son las palabras que se usan ahí. ¿Él tomó físicamente cautiva la ciudad? No. Él no tomó físicamente la ciudad de Jerusalén cautiva. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó cautivos a los habitantes de la ciudad. El pisotear la ciudad por los gentiles por 42 meses es lo mismo que perseguir a los santos en Daniel 7. ¿Está este punto claro? Los gentiles pisotean la santa ciudad por 42 meses. Es el mismo asunto que el cuerno pequeño persiga a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Son los gentiles aquellos que no son verdaderos qué? Verdaderos judíos. ¿Qué es un verdadero judío? ¿Qué es un falso judío? Un falso judío es un individuo que clama ser un seguidor de Cristo, pero es un falso seguidor de Cristo. ¿Qué es un judío a propósito? Si tú eres de Cristo, eres de la semilla de Abraham. No son los hijos de sangre los que son hijos de Dios, sino que sus hijos tienen el Espíritu Santo. Así que en otras palabras, los gentiles son aquellos que no son verdaderos judíos o verdaderos creyentes, sino que son falsos judíos o falsos creyentes. Estos falsos creyentes no son juzgados en 1844. ¿Quién es solamente juzgado en 1844 en adelante? Aquellos individuos que, sí, todos los que han profesado a Cristo. Pero el propósito del juicio es separarlos de ¿qué? Los verdaderos creyentes de ¿qué? De los creyentes falsos. A propósito, ¿los creyentes falsos son juzgados exactamente en ese momento? Ellen White dice que no. Ella dice que si hay una persona que se dice cristiana, pero que los registros muestran que no era un verdadero creyente, su caso se pone a un lado para ser tratado durante el milenio. Así que el propósito del juicio comenzando en 1844 es que Cristo revela quiénes son los verdaderos miembros de su reino. Porque cuando Él viene, Él va a tomar a su reino. ¿Me están siguiendo aquí o no? Continuemos aquí. Estos falsos creyentes no son juzgados en 1844, sino solo los rectos. En Daniel 7 y 8, el foco central del juicio no es la condenación del cuerno pequeño, sino la recompensa de los santos que reciben el reino junto con Jesús. En el juicio antes de la segunda venida, Dios pronunciará una sentencia a favor de los santos del Altísimo. Durante y después del milenio, Dios anunciará el veredicto en contra de ¿quién? En contra de sus perversos opresores. No es coincidencia que la sexta iglesia, este es un punto importante, la sexta iglesia, Filadelfia, como en Apocalipsis 11, verso 1, hay gente que se dice que es ¿qué? Se dice que son judíos, pero que no lo son. A propósito, en la iglesia de Filadelfia, Dios tiene una puerta abierta. La puerta lleva al lugar santo. Así la sinagoga de Satanás en la iglesia de Filadelfia y los gentiles bajo la sexta trompeta están muy relacionadas. Ahora notemos unas versiones parafraseadas. Necesitamos tratar con cuidado las versiones parafraseadas, pero puse estas dos aquí que creo que realmente capturan el matiz de lo que la palabra gentiles representa. La versión del Nuevo Siglo dice, el patio ha sido dado a aquellos que no son el pueblo de Dios. ¿Esa es una buena traducción? ¿Está bien parafraseado? Absolutamente. El mensaje, que también es una versión parafraseada, traduce, ha sido, el patio, entregado a forasteros no judíos. Ahora continuemos. Leamos otra declaración de Albert Burns.
Esto encontraría un cumplimiento si sugiriera un estado de cosas en la iglesia en que fuera necesario trazar una línea. ¿Una línea dónde? En la iglesia, ¿cierto? Entre los que constituyeron propiamente la iglesia y los que no lo hicieron. Si hubiera tal condición en que una proporción importante de los que profesan pertenecer a la iglesia debieran ser separados porque no pertenecen a ella, o tuvieran marcas tan características que se pudiera ver que eran extraños y forasteros, la interpretación exigiría que mantuvieran alguna relación con la iglesia o que parecieran pertenecer a ella, como el patio es con respecto al templo. Pero aún así, esto era solo en apariencia, y que al estimar la verdadera iglesia era necesario dejarlos fuera por completo. Así que Albert Burns da justo en el clavo aquí. Él está hablando aquí de un juicio que separa a aquellos que están en la iglesia, los que son verdaderos creyentes, de aquellos que son falsos creyentes. ¿Me van siguiendo aquí? ¿Pueden entender este punto? Es un punto crítico que nos va a ayudar a entender mejor el capítulo 10. En el capítulo 10 está hablando acerca del anuncio del comienzo del juicio investigador en 1844. Así que continuemos aquí con el comentario de Apocalipsis 11:3. Todos estos comentarios hasta acá eran de Apocalipsis 11, verso 2. Ahora vamos al 11, verso 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? Va a ir un poco para atrás. Vamos a hablar acerca de los que los gentiles hicieron durante los 1260 años. ¿Me están siguiendo? Ya hemos hablado de no midas el patio porque fue dado a los gentiles. Ahora vamos a tener una descripción de lo que los gentiles hicieron del 538 a 1798. Hagamos algunas preguntas aquí. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Por qué están vestidos de cilicio? ¿Quién es la persona que les da poder para profetizar? Que es lo mismo que decir, ¿quién está diciendo, le daré poder a mis dos testigos? Y finalmente, ¿por qué los dos árboles de olivo y las dos lámparas simbolizan los dos testigos? Leamos esos versos. Este es Jesús hablando, como vamos a ver, y le daré poder ¿a quién? A mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Déjame preguntarte, ¿eso es lo mismo que 42 meses, lo que acabamos de leer en verso 2? Así que tú ves que Apocalipsis 10, verso 1, es de hecho la conclusión del capítulo 10. Así el verso 2 está introduciendo a los gentiles, los cuales representan a los creyentes falsos en la iglesia. No los midas. Su propósito es determinar quién es un miembro de este reino, porque cuando Jesús venga, Él va a tomarlos con Él. Y luego Él dice, ahora voy a ir atrás y voy a hablar acerca del periodo cuando los gentiles pisotean la santa ciudad. Notemos eso aquí, acerca de los dos testigos. La persona que les da a los dos testigos poder para profetizar es ¿quién? Jesús. Porque Él envía el poder de su Espíritu Santo en el Pentecostés para habilitar a los apóstoles a que sean sus testigos, para que proclamen la palabra. Nota Hechos 1, verso 8. Jesús dice esto. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Así que ¿quién le da poder a los dos testigos? Es Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ¿ves la conexión con Apocalipsis 11, verso 3? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A quién? A mí. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Claramente debemos vincular los dos testigos con Hechos 1. Aquí Jesús promete impartir poder a sus apóstoles y se refiere a ellos con el pronombre posesivo mí. Y les dice que deben hacer ¿qué? Ser testigos al mundo. Ahora, aunque la palabra poder no está en el verso original, en el verso 3, la mayoría de las versiones dicen que Jesús les dio a los dos testigos poder o autoridad. Veamos la siguiente página, página 188.
Alguno podría preguntarse, y aquí hay un importante punto. Bueno, el pastor Bohr había dicho que los dos testigos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora estás diciendo que los testigos son los que predican el Evangelio. ¿Cómo se puede explicar eso? Bien, revisémoslo. Alguno podría preguntarse si los dos testigos representan el Nuevo y el Antiguo Testamento. Sí, son eso. Pero también hay algo más en la historia. Jesús hace que sus apóstoles sean ¿qué? Los depositarios de los oráculos de Dios. ¿Dónde están los oráculos de Dios? En el Antiguo y Nuevo Testamento. Él los llama a que prediquen el mensaje de Dios, que se encuentra ¿dónde? En el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que los dos testigos, y aquí está el punto, los dos testigos simbolizan los mensajeros de Dios que han sido empoderados por el Espíritu Santo para dar el mensaje de salvación al mundo, que se encuentra ¿dónde? En el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que no es el Antiguo y Nuevo Testamento o los predicadores, sino que son ambos. Ellen White destaca que los dos testigos imparten su mensaje al mundo a través de un medio, que es la iglesia. Así los dos testigos representan la Biblia como predicada por la iglesia fiel. Noten Testimonios, tomo 4, página 594 y 595. Hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con poder y grande gloria, los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad por las fábulas. La iglesia verá todavía tiempos angustiosos. Y ahora noten la siguiente declaración. Profetizará. ¿Quién profetizará? La iglesia profetizará en silicio. ¿Los dos testigos profetizaron en silicio? ¿Qué está diciendo ella aquí? Que la iglesia va a predicar en silicio. ¿Por qué? Porque la iglesia va a predicar ¿qué? El Antiguo y Nuevo Testamento. Ella continúa. Pero aunque tenga que arrostrar herejías y persecuciones, aunque la iglesia habrá de batallar con los infieles y los apóstatas, con la ayuda de Dios aplastará, está en la iglesia, la cabeza de Satanás. El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero y de fe tan firme como el granito. Sus miembros han de ser sus ¿qué? Sus testigos en el mundo, instrumentos que han de realizar una obra especial y gloriosa para el día de su retribución. Poderoso. La palabra de Dios solamente en el libro no hace ningún bien. Tiene que haber un pueblo que estudie el libro y lo predique. O predique a los dos testigos, si tú quieres. Vamos a la siguiente sección. Dos actuando como uno. Aunque hay dos testigos, ellos actúan como uno. En perfecto unísono. Ellos testifican. Vamos a darnos cuenta a medida que avancemos que testifican juntos. Ellos hacen caer plagas juntos. Ellos sufren persecución juntos, que viene del fondo del abismo. Son muertos juntos. Resucitan juntos. Ascienden al cielo juntos. Así, aunque son dos testigos, ellos están en perfecta armonía y actúan como uno. ¿Hay unidad en la escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Oh, sí. Aquí hay un interesante detalle. Apocalipsis 11:8 usa la palabra singular cuerpo, en vez de usar una palabra colectiva o plural para ambos testigos. Vamos a Apocalipsis 11, verso 8. Veámoslo brevemente. Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Aunque aquí hay dos elementos, se está refiriendo como un cuerpo. 11, verso 8 dice, y sus cadáveres. Y la traducción aquí dice cadáveres, pero la palabra literal griega aquí es cuerpo. Y su cuerpo muerto estará en la plaza de la gran ciudad. Tú puedes revisar eso en el original griego. Así que Apocalipsis 11:8 usa el cuerpo singular en un sentido colectivo para ambos testigos. En el verso 9, la palabra cuerpo aparece una vez más en forma singular, antes que los griegos cambiaran esto a plural. Lo mismo pasa en el verso 5, cuando se usa la palabra boca, que está en singular. Ambos están hablando, pero la palabra boca se usa en el verso 5. Así, aunque los testigos son dos en número, ellos hablan como ¿qué? Como uno. Y el texto se refiere a ellos como uno. Ellos son uno porque tienen un propósito en común, que es revelar al gran y único Jesucristo. Así que esto expresa unidad en la escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que los dos testigos hacen ¿qué? Ellos profetizan.
Les dejaré esto para su lectura, Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 12, porque el tiempo está avanzando. Pero tú sabes, este es un comentario acerca de que los dos testigos profetizan, así que ellos deben ser ¿qué? Ellos deben ser profetas. ¿A quiénes apuntan los profetas? Los profetas apuntan a Cristo, al único Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento apuntan a Cristo, como tú puedes notar aquí. Tengo explicaciones en paréntesis en este pasaje de Primera de Pedro capítulo 1 versos del 10 al 12. Así que ahora hablemos acerca del tema de Elías y Moisés. Estos dos testigos no son profetas ordinarios. El texto claramente indica que los dos profetas trabajan en el poder y el espíritu de ¿quién? De Moisés y Elías. Esto se hace claro por el hecho de que Moisés trajo el juicio sobre los egipcios por rechazar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Él hizo que las aguas del Nilo se convirtieran en sangre. Vamos a notar que esto es exactamente lo que los testigos hacen. ¿Y Elías trajo el juicio sobre quién? Hizo caer fuego del cielo por la misma razón. Aquí tenemos una alusión a Moisés y a Elías. A propósito, los futuristas que creen en el rapto de la iglesia y en la tribulación final que reconstruirá el templo, ellos dicen que Dios enviará a Moisés y a Elías literales para que prediquen durante la tribulación. Eso no es lo que Apocalipsis 11 está diciéndonos. Continuemos. ¿Eso significa que Moisés y Elías van a aparecer literalmente y personalmente durante los 1260 años? Por supuesto que no. Sino también deberíamos esperar que Jezabel reapareciera en la cuarta iglesia o que Balaam apareciera en la tercera iglesia. Estamos viendo símbolos aquí. Moisés y Elías son simbólicos. Moisés fue el profeta que comenzó la historia de Israel, así que fue un gran vocero. ¿Para qué periodo? Para la antigua dispensación o el Antiguo Testamento. Y por el otro lado, Elías fue el profeta del futuro. Juan Bautista. Jesús dijo que fue el Elías del Nuevo Testamento. Y en el tiempo del fin va a haber un Elías también. Así que Elías es el profeta del futuro. Juan es el último profeta de la antigua dispensación y anunció el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. El Evangelio identifica a Juan el Bautista como Elías, que llevó el testimonio de Jesús, que era la luz. Y nosotros también leemos en el último libro del Antiguo Testamento que nos muestra que en el futuro va a haber otro ¿qué? Va a haber otro Elías. No en persona, es un movimiento como Elías, la iglesia remanente, que va a predicar el mismo mensaje que Elías predicó. Así que los dos testigos representan ¿qué? Moisés y Elías, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a la siguiente sección, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Esto agrega más información a lo que hemos discutido. Apocalipsis 1, verso 2, además corrobora que los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este verso nos dice que Juan fue testigo ¿de qué? De dos cosas. ¿Qué cosas? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. De hecho, Juan estuvo en Patmos por ser testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Los mártires, a propósito, la palabra mártir significa testigo. Los mártires en la edad oscura y en el tiempo del fin sufren. Y sufrirán muerte por la fiel proclamación ¿de qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hebreos 1, verso 1 establece que Dios habló en todo tiempo por los profetas, pero en estos días ha hablado por su Hijo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús declaró que había dos testigos de su llamamiento divino, el Padre y Él mismo. Kenneth Strand, que fue un profesor en el seminario de Andrews cuando yo estuve ahí, él escribió correctamente esto. Estos dos testigos son, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, o lo que hoy llamaríamos el mensaje profético del Antiguo Testamento y el testimonio apostólico del Nuevo Testamento en Cristo Jesús. La Biblia describe el mensaje escrito de Dios en términos de dúos. La Biblia es un libro,
Una unidad compuesta por dos partes. La Biblia es una espada de dos filos. ¿Por qué dos filos? Porque la Biblia es representada por dos testigos, dos lámparas, dos olivos, dos llaves. Tú dices, ¿qué quieres decir con dos llaves? Bien, Jesús le dijo a Pedro que te voy a dar las ¿qué? Llaves, en plural. Es un dúo, dos. Te daré las llaves. Moisés y Elías, una vez más, un dúo. La palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. ¿Están viendo que hay dos testigos en la Biblia? Dos, pero son uno, porque dan testigo de Jesucristo. Ellen White, al principio de la página 195, tiene ella un comentario muy apropiado. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testigos importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. ¿Ella está hablando de la unidad de los testamentos? Sí. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Así que ella está explícitamente diciendo que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento son dos testamentos distintos, pero llevan el testimonio de uno, que es Jesús. Aunque ellos son dos, dan testimonio de uno. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Y tú tienes todos esos textos en paréntesis para comprobarlo. Y también lo hace el Nuevo Testamento. De hecho, la razón por la cual Juan escribió el Evangelio fue para dar testimonio de Jesús. Así que el Nuevo Testamento fue escrito para dar testimonio de Jesús también. Hablemos acerca del cilicio o sacos. Los dos testigos profetizan ¿cómo? El Antiguo y Nuevo Testamento profetizan abiertamente, con total libertad. No. Ellos testifican durante... ¿De qué periodo estamos hablando? ¿Durante los 42 meses? ¿Qué periodo es ese? El periodo de dominio papal. ¿Y qué trompeta es esa? Es la cuarta trompeta. ¿Están viendo la secuencia? Ahora hablemos del cilicio. En la Escritura, el pueblo de Dios usa cilicio cuando los impíos los persiguen. El cilicio también representa la oscuridad del error y persecución y aflicción. Por ejemplo, cuando el rey de Asiria viene con la intención de destruir Jerusalén, ¿qué hizo el rey Ezequías? Noten las porciones destacadas del texto, porque no podemos leer todos estos versos. ¿Qué fue lo que hizo? Él rasgó sus vestidos y se cubrió ¿con qué? Con cilicio. Y luego eso se repite una vez más en el verso 3. En realidad, leamos el verso 2. Él se cubre en cilicio. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo persecución. Era un tiempo de crisis, un tiempo de problemas. ¿Se acuerdan del libro de Esther? Cuando un decreto fue dado para destruir a los judíos. ¿Qué hizo Mardoqueo? No solo él, sino que también eventualmente todo Israel. Bien, él rasgó sus vestidos. ¿Y qué hizo después? Se puso en cilicio y en cenizas. Y luego verso 2, una vez más hay énfasis en vestirse de cilicio. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Y qué es lo que van a hacer los judíos también? Había un gran lamento entre los judíos. Y hubo ayuno y llanto y lamento. Y se vistieron ellos de cilicio y cenizas. ¿Están viendo esta imagen? Así que, ¿cómo los dos testigos testificaron durante los 42 meses? ¿Abiertamente? ¿Con completa libertad? No. Ellos profetizaron en estrés, en dolor, en angustia, porque estaban siendo perseguidos. Y a propósito, también el cilicio enfatiza la oscuridad. Noten Isaías 50, verso 3. ¿Visto los cielos de qué? Aquí hay sinónimos paralelos. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Así que la oscuridad es identificada ¿con qué? Con el cilicio. Y por supuesto, Apocalipsis 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Así que el silicio también representa obscuridad. Así que Ellen White nos dice que hay dos testigos que profetizan en oscuridad durante los 1260 años. Absolutamente. Ahora leamos las declaraciones aquí del espíritu de profecía.
No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. ¿Están entendiendo lo que las ropas de silicio representan? ¿Representa qué? Profunda oscuridad como la medianoche, porque hay gran apostasía. Para el pueblo de Dios será una noche de ¿qué? Oh, el silicio no solamente representa el error, sino que también representa el hecho de que va a haber ¿qué? Prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Noten la siguiente declaración. La gran apostasía ya está obrando hasta cierto punto y producirá ¿qué? Tinieblas tan profundas como la medianoche, impenetrables como saco de pelo de camello. Este es el tiempo cuando debemos emplear cualquier método que pueda crearse para descubrir y contrarrestar la levadura del ¿qué? Del error. Así que, ¿qué es lo que hacen los dos testigos? Ellos rebaten ¿qué? El error. Hagamos brillar la luz. Debiera haber 100 portaluces en nuestro mundo cuando ahora hay solo uno. Las tinieblas se intensificarán en las mentes después que la verdad ha penetrado, pero que luego ha sido rechazada. Pero hay algunas mentes en las que las tinieblas serán ¿qué? Quitadas. Ellen White entendió algo más profundo acerca de los dos testigos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella discernió que representan a la iglesia que predica el mensaje de estos dos testamentos. Como resultado de la proclamación, sufren persecución. En otras palabras, los dos testigos testifican a través de un medio, que es el Espíritu Santo, que empodera a la iglesia y que como resultado hay ¿qué? Persecución. ¿Y Juan en Patmos tiene esta experiencia? Aquí hay una persona que pasó a través de esta experiencia. El Imperio Romano exilió a Juan en Patmos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dios dio el libro de la revelación de Jesús, Jesús al Espíritu, el Espíritu al ángel, el ángel a Juan, Juan a las iglesias y las iglesias al mundo. Los 7 candelabros representan el trabajo de la iglesia en impartir la luz. Leamos esta otra cita. Hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, con poder y grande gloria, los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad por las fábulas. La iglesia verá todavía tiempos angustiosos. ¿Profetizará cómo? Vestida de luto. Pero aunque tenga que arrostrar herejías y persecuciones, aunque habrá de batallar con los infieles y los apóstatas, con la ayuda de Dios, aplastará ¿qué? La cabeza de Satanás. Y la siguiente declaración es muy significativa. Los testigos de Dios permanecieron ¿en qué? Esto es durante los 42 meses, en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos ¿de qué? Profetizaron vestidos de sacos. Así que no puedes separar a los que proclaman de los dos testigos que son proclamados. Luego tienes ahí a los 42 meses y los 1260 días que se mencionan ahí en Apocalipsis 11. El verso 2 menciona los 42 meses y el verso 3 los llama los 1260 días. Es el mismo periodo. ¿Cuándo estos dos periodos se aplican? Bien, Ellen White lo deja muy claro. Algunas personas tratan de poner este periodo en el futuro. Tú sabes, hace unos pocos meses atrás escribí una respuesta a David Gates. Tú sabes, él hace unas predicciones de tiempo muy específicas acerca del cierre del tiempo de la gracia y de la ley dominical y así sucesivamente. Yo le respondo acerca de este asunto
de los 1260 días y de los 42 meses, donde Él lo aplica literalmente en el futuro. Y a propósito, esto está en mi sitio web por si tú quieres leerlo. Son cerca de 40 páginas, porque hay mucho que responder en la forma en que Él está manejando la escritura. Pero Ellen White explícitamente dice que este periodo de Apocalipsis capítulo 11 y versos 2 y 3 representan los 1260 años del dominio papal pasado. Ella claramente dice eso y nunca lo aplica al futuro. Nota esta declaración del Gran Conflicto, página 266. Los periodos aquí mencionados, los 42 meses y los 1260 días, designan el mismo plazo. ¿Así que son lo mismo? Sí. O sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron, ¿cuándo? En el año 538 a.C. y debían terminar ¿cuándo? En el 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. Así que ¿a qué periodo se le aplican los 42 meses y los 1260 días? No intentemos de inventar la rueda de nuevo, amigos. Ellen White es bien explícita. Esto no está en el futuro. Y tenemos algunas personas bien notables en nuestra iglesia que ahora están diciendo, tú sabes, que sí tuvieron cumplimiento durante los 1260 años de opresión papal, sí, y que fue simbólico en ese periodo, pero que necesitamos reaplicar esto y hacer este tiempo literal en un tiempo en el futuro. Eso es ir en contra de lo que Ellen White dice. Ella dice que no se supone que tengamos tiempo profético para otro evento. El último evento que es marcado por el tiempo es el 22 de octubre de 1844. Apocalipsis capítulo 10, como ya lo vimos, dice que el tiempo no sería más. Y no está hablando acerca del tiempo del fin del mundo. No está hablando acerca del cierre de la gracia. Cuando Apocalipsis dice que el tiempo no sería más, se está refiriendo a la profecía de los 2300 días. Ese es el último tiempo profético. No hay más profecías con un tiempo específico para los eventos proféticos. Y punto. Así que si alguien viene a tratar de decirte que, tú sabes, hay una fecha para el cierre del tiempo de la gracia, o una fecha para la ley dominical, o una fecha para una ley dominical mundial internacional, y así sucesivamente, huye de ellos. Porque no están hablando en el nombre del Señor. Ellos están hablando de su propio corazón. Y es muy peligroso, porque eso da un mal testimonio al mundo. Y ellos dicen, oh, aquí van los adventistas de nuevo, poniendo tiempos. Parece que todavía no aprenden. Así que no hagamos eso, amigos.